Muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema de validación de datos, que pertenece dentro de la sesión de Excel básico. Vamos a ver en este caso una serie de ejercicios para ver cómo se hace la validación por fechas, por longitud de texto, por validaciones numéricas, de cantidades, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nos dice que la fecha no debe ser menor a la fecha actual. Es decir, que las fechas que vamos a ingresar acá no deben de ser menor a la fecha actual. Primero deberíamos de hallar la fecha actual. ¿Cómo se halla la fecha actual? Con la función hoy. Bien, ahí tenemos la fecha actual. Entonces, para hacer validación lo que tenemos que hacer es remarcar el rango que voy a validar. Luego me voy al menú datos, a la pestaña datos, y me voy a la opción validación de datos. Luego me va a salir esta ventanita y como yo quiero validar que la fecha no debe ser menor a esta fecha de acá, que es la fecha actual, tengo que hacer permitir fecha. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha voy a permitir acá? Mejor dicho, que sea mayor o igual a esta, ¿no? Entonces tienen que ser mayor o igual que esta fecha, que es la fecha de hoy. Pero ahora, ¿qué pasa como he remarcado con un rango, no? Como he remarcado con un rango, lo que va a suceder es que se vaya validando esta celda B4 con la B2, la B5 con la B3, la B3, B6 con la B4. Entonces, ¿qué está haciendo? Está arrastrando. Entonces, yo no quiero, quiero que siempre acá valide con esta fecha actual. Entonces, lo que tengo que hacer es fijar esa celda seleccionada. ¿Con qué letra se fija? Con la famosa tecla F4, ¿no? Lo que estoy haciendo es una referencia absoluta. Ahora tenemos otra de las opciones dentro de mensaje, dentro de lo que es validación de datos, es el check de omitir blancos. ¿Qué significa este check? Que si yo lo dejo activado, significa que puedo dejar que el usuario deje vacío esta celda. Si yo quisiera que sí o sí lo llene, entonces le quitaría. Tenemos también un mensaje de entrada, que es un mensaje que va a aparecer cada vez que el usuario seleccione la celda. Podría poner acá información, y acá un mensaje que puede decir ingrese fecha de venta. Con respecto al mensaje de error, tenemos tres estilos, que es información, advertencia y detener. ¿Qué pasa con información? Que te va a salir el aviso de que te has equivocado, pero te va a dejar normal que sigas en el proceso. En el caso de advertencia, no te hace que reintentes nuevamente tratar de ingresar el dato, y en detener si es más estricto. O sea, si no ingresas correctamente los datos, no te va a dejar, va a seguir saliendo esa ventana de error. Entonces, si tú quieres que sí o sí el usuario ingrese correctamente, o de lo contrario, si se equivocó, o ingresas el valor o no ingresas nada. Entonces, para eso es el estilo de detener. Acá puedo poner un mensaje, puedo poner error, y acá explicarle al usuario a qué se debe su error, ¿no? En este caso, por ejemplo, fecha ingresada es menor a la fecha actual, por ejemplo. Muy bien, acepto. Entonces, cuando yo teclee aquí, ¿qué está apareciendo? Está apareciendo el mensaje de entrada, ¿no? Información, ingrese fecha de venta. Entonces, si yo ingresara, por ejemplo, 5 de abril del 2019, me va a salir un mensaje de error, ¿no? Y voy a tener que reintentar. Y por más que tú quieras ingresar, mientras no se ingreses correctamente, te va a seguir saliendo en la ventana. Entonces, si yo ingreso correctamente la fecha, 25, ahí sí me va a dejar. Muy bien, siguiente columna, dice código. Debe tener una longitud máxima de 6 caracteres. Está hablando de la cantidad de caracteres que vas a escribir acá, que el máximo sea 6. Entonces lo mismo, remarco mi columna, me voy a datos, validación de datos, y lo que voy a hacer en la configuración es permitir longitud, porque me está hablando de la longitud. Dice que debe tener una longitud máxima de 6 caracteres. Entonces debería ser menor o igual que 6. Mensaje de entrada, si gustas puedes ponerlo, si no, no. Y el mensaje de error también. Algunos no colocan el mensaje de error, pero lo que pasa si no colocas el mensaje de error, te sale simplemente un mensaje del Excel, como que en los formatos no coincide, ¿no?, con las restricciones. Si es un usuario que recién maneja Excel, no va a entender a qué se debe el error. Entonces es por ello esta ventana, ¿no?, donde tú les puedes explicar. Entonces tú le puedes decir, ¿no?, el código incorrecto, quizás código incorrecto debe tener, o no debe de pasar, ¿no?, o debe tener una longitud de 6 caracteres, ¿no?, tener una longitud máxima
máxima de 6 caracteres. Muy bien, lo mismo, comprobamos. En este caso, si yo pongo 1 me va a dejar, si pongo A también me va a dejar, porque estamos hablando de longitud, de caracteres. Entonces te puede recibir números y letras. Si escribimos 1A, también te va a dejar. Si ponemos 1A, 2B, te va a dejar. 1A, 2B, 13, me va a dejar, son 6 caracteres. Pero si yo ya ingreso otro carácter más, que estamos hablando de 7, me va a salir el mensaje de error, ¿no? Muy bien, pasamos con el artículo. Dice, se debe seleccionar de la lista junta. ¿Cuál es la lista junta? Es esta de acá. Esta es la lista junta. Entonces igualito, yo remarco mi columna donde voy a ingresar los artículos, me voy al menú datos, validación de datos, y en este caso permitir lista, ¿sí? Lista va a aparecer de esta manera, como si fuera este combo desplegable. Esta lista desplegable es una lista. Entonces, esta opción de acá, que es celda con lista despegables, que va a permitir que el usuario le aparezca este cuadradito al costado donde él va a poder elegir. Es un poco más didáctico también. Origen sería el origen de estos artículos y por defecto se va a fijar como referencia absoluta. ¿Por qué? Porque tú puedes modificar acá luego los artículos o agregar otros artículos en este rango y van a aparecer dentro de esta lista desplegable. Mensaje de error, por ejemplo, puede ser artículo no se encuentra registrado, quizás, ¿no? No encuentra registrado. Vuelve a ingresar. Puede ser, ¿no? Registrado, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, conforme yo dando clic va apareciendo una casilla donde yo voy a elegir los artículos. ¿Qué pasa si yo modifico aquí un artículo? Ya no es teclado, quizás es una cámara. Cuando yo seleccione va a aparecer la cámara. Y si yo quisiera agregar acá un nuevo artículo, por ejemplo, voy a insertar un artículo. Recuerden que tiene que estar dentro del rango, por eso que agrego encima de parlantes. Y voy a regresar y voy a poner teclado, ¿sí? Va a aparecer ahora mi nuevo artículo. Con respecto a la cantidad, dice valores sin decimales mayores a 6. Si dice sin decimales, significa que van a ser enteros. Entonces la validación corresponde a que sean números enteros, ¿sí? Dices mayores a 6, entonces me habla de mayor que 6. Mensaje de error también puedo poner, ¿no? Cantidad no válida. Cantidad no válida. Solo se permite ventas mayores a 6 artículos. O sea, no puede ya escribir el mensaje predeterminado que quiera. Entonces, si yo pongo 5, me va a salir un error. Si yo pongo 6, también, porque dije mayores que 6. Si pongo 7, sí me va a dejar. Con respecto al precio, me dice valores con decimales entre 50 y 150. Lo mismo, remarco. Datos, validación de datos. Permitir valores decimales entre 50 y 150. ¿No? Si quiero puedo poner un mensaje de error, o si no, no, para poder ver cómo vota el mensaje de error. Si yo pongo acá, por ejemplo, 49.9, me va a salir error, ¿no? Valor no válido, no solo puede introducir ciertos valores en esa celda. Este es el mensaje que me da por defecto el Excel. Depende de la versión del Excel, te va a salir el mensaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ingreso 50, ahí sí me va a dejar. Con respecto al importe, pues el importe es la multiplicación de la cantidad por el precio. Sería igual a la cantidad por precio, que es tema de operaciones matemáticas que se ve en el tema de la semana 1 de Excel. Ahí está, 350. Con respecto al descuento, nos dice que no debe ser menores a 5% ni mayores a 20%. Entonces, en este caso, esta columna la tenemos que dejar en enteros. Entonces hay que revisarlo. Si está en formato de número, voy a dejarla en formato de número, ¿sí? Sin decimales. Ahí está. Verifico. Perfecto, está todo bien. Entonces voy a validar. Acá me voy a datos, validación de datos, y le digo que números enteros, por ejemplo, entre 5, dice no debe ser menores a 5 ni mayores a 20. ¿Sí? Por ejemplo, puedo poner descuento no válido. Solo se permite
entre 5 y 20%. Acepto, entonces si pongo 1 no me va a dejar, si pongo 5 sí me deja. Muy bien, con respecto a total sería el importe menos el descuento. Entonces para hallar el descuento hay que sacarle primero el 20% al importe y eso hay que descontarle el importe luego, ¿no? Entonces tendría que ser como operaciones combinadas, importe menos mi descuento, pero mi descuento sería en este caso, ¿no?, el importe por el porcentaje de descuento, que es 20, y 20 para convertirlo en porcentaje es 20 entre 100. Entonces yo tendría que hacer nuevamente el importe por el cálculo, que es 20 entre 100. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy sacando primero el 20%, que sería 0.2. Eso lo estoy multiplicando el importe, y como ya tengo el valor de descuento, le estoy descontando recién el importe general para poder sacar mi total. Y ahí está. ¿Sí? Muy bien. Tenemos otro tipo de ejercicios también en la parte de acá. Dice, por ejemplo, solo se debe permitir el ingreso de 9 dígitos. Entonces lo mismo, nos vamos a datos, validación de datos, y podríamos decir, es longitud de texto, ¿no? Porque solo me dice 9 dígitos, pero si haces en longitud va a permitir registrarte en números y letras, y un teléfono no tiene eso. Entonces lo que vamos a hacer es con número entero, y número entero sería mínimo, el mínimo teléfono sería este, 1, 2, 3. Y el máximo, ahí está. Comprobemos, si ingresamos un teléfono fijo me va a salir un error, pero si yo ingreso un celular, sí me va a dejar. Muy bien, con respecto dice la fecha de nacimiento, debe estar entre 1950 y 2002. Ahora, tenemos que revisar acá también sería con fecha. Pero para validar fechas, en este caso nos dice desde 1950. Tú no podrías poner 1950. ¿Por qué? Porque estás hablando de una fecha. ¿Cuál es la fecha mínima del año 1950? Es el 1 de enero de 1950. ¿Y cuál es la fecha máxima del 2002? El 31 de diciembre del 2002. ¿Sí? Entonces, si tú ingresaras tu fecha de nacimiento, por ejemplo, que hayas nacido en el 40, te va a salir error. ¿Sí? A partir, dice, del 50. Entonces tú pones, por ejemplo, 87 y ahí sí me va a dejar. Con respecto a esto, dice, indique su edad. ¿Sí? Y la edad que yo ingreso tiene que estar acorde con la fecha de nacimiento. ¿Qué función me permite tener la edad? Voy a hacerlo en la parte de acá para poder observar un poco cómo es la fórmula. Con la función si fecha. Si fecha, abro paréntesis, evalúo la fecha de nacimiento y evalúo la fecha actual. Bueno, en mi caso me dice que el Excel no trabaja con punto y coma, sino con coma. Hay que revisar eso también. Hay algunas versiones del Excel que no trabajan con, o sea, una versión, ¿no? En este caso mi máquina está en Español Perú, por eso está con coma. Entonces sería la fecha con la que voy a evaluar la fecha actual, coma, lo que quiero sacar. Yo quiero sacar los años, entonces pongo year. Enter y me sale 31 años. ¿Sí? Lo normal era que tú arrestes el año actual, o sea, el año de hoy, menos el año de tu nacimiento. Pero ¿qué pasa con esta función, no? Bueno, acá hay que convertirlo a formato numérico. Número. Y te sale 32, sale como que ya hubieras cumplido. ¿Por qué? Porque estás restando los años, pero no consideras el día y el mes. En cambio, con esta función de si fecha, sí te permite saber exactamente qué edad tienes. Entonces, como ya sé cuál es la fórmula para poder hallar la fecha actual, eso me va a permitir validar. ¿Sí? Igualito, datos, validación de datos. Entonces, ¿qué tengo que decir? Que la edad que ingreses, la edad tiene que ser un número entero. La edad que ingreses tiene que ser igual ¿a quién? Al resultado de la edad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice ingrese su edad. O sea, si tú ingresas esta fecha, acá deberías de ingresar 31. ¿Y cómo sé que es 31? Porque ya tengo la fórmula. ¿Sí? Puedes también especificar algunas fórmulas cuando hagas validación. Entonces, si acá el usuario ingresa 25, le va a salir un error, pero si ingresa 31, le va a salir correctamente. Es decir,
que si el usuario, por ejemplo, nació en el 2000, en el año 2000, debería tener aproximadamente 18. ¿Por qué? Porque todavía no cumple años, nació en octubre, ¿no? Si ya fuera, por ejemplo, no sé, 5 de febrero, ahí sí ya cumplió, tendría 19. Entonces, si el usuario, se dirán, pero ¿por qué no se cambia? No, es que ese es el valor que tú estás ingresando acá. Donde está la fórmula es acá, pero esto es lo que estás validando. Entonces, si tú ingresas 18 años, que tiene 18 años, no te va a permitir. Si ingresas 19, ahí sí te va a dejar. Muy bien, con respecto, indique el lugar que trabaja, dice, de la lista adjunta. Acá tenemos una lista adjunta de los trabajos y de los departamentos. Entonces, indique el lugar que trabaja. Está fácil, ¿no? Incluso es uno de los más empleados. Siempre la validación en lista es una de las más empleadas. ¿Cuál sería el origen? Sería esta parte de acá. Trabaja y muy bien, y puedes ingresar. Es más, si tú ingresas otra cosa, te va a salir error. ¿Por qué? Porque no está acá en la lista. Hasta que no lo borre, o lo deje vacío, o seleccione correctamente, no va a dejar de salir. Y esto es igual. Bien, esto es todo con lo que corresponde al tema de validación de datos.